Y al hilo precisamente de lo de Dembélé y Laporta y de que te tienes que comer a un jugador que te sale rebelde, vamos con la última que nos ha liado el nuestro, que es Gareth Bale, que está aún más relacionado con el golf. Comentan en esta noticia en Mundo Deportivo que hay una firma, la Royal Ancient de St. Andrews, o como se quiera llamar esto, que es una marca relacionada pues de golf y tal y cual, que ha nombrado al futbolista, a Gareth Bale, del Real Madrid entre sus nuevos embajadores. O sea, quiero decir, o sea, que este tío se la trae al pairo el Real Madrid, que se la trae al pairo el fútbol, o sea, creo que ya no es obviamente ningún secreto. Y además él sigue metiéndose, o sea, es que encima no os creéis que le da un mínimo de vergüenza, ¿vale? Es que no lo oculta. Entonces el asunto, y vuelvo con el tema de Dembélé, ¿vosotros creéis que nosotros nos íbamos a estar comiendo a este sujeto hasta el último día de contrato si no fuera porque es que la legislación no nos permite hacer otra cosa? Evidentemente no. Evidentemente no, o sea, no estaríamos tragándonos a Gareth Bale. Por eso digo que cuando Laporta hace lo que hace con Ousmane Dembélé, o Xavi, o Mateo Alemany, o quien sea, se están equivocando, están metiendo la pata hasta el corvejón, porque al final, como el jugador vaya por los juzgados, tiene las de ganar. O sea, tiene las de ganar. Y lógicamente esto es algo que tienen que tener en cuenta porque obviamente como llegue un juzgado les va a meter con todo lo gordo y se van a caer de culo. El Real Madrid al final se lo tiene que comer hasta última hora, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Y como he comentado antes en el vídeo de Hendrik, lógicamente el Real Madrid tendrá siempre una deuda impagable con Cristiano Ronaldo. Y no es solo por lo que el portugués ha ido dejando el reguero de títulos, marcas, récords imborrables en el Real Madrid, sino sobre todo por la estela inspiradora que ha levantado a tantos grandes futbolistas que ahora quieren emular el ejemplo de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y de hecho unirse al equipo blanco para seguir la estela del gran astro portugués. Y me estoy refiriendo lógicamente, como no podía ser de otra manera, a las palabras de Hendrik, que hoy decía en Marca que efectivamente Cristiano también forma parte de su pequeño teatro de los sueños y que el portugués ha sido quien le ha inspirado en muchos sentidos. Esto se une precisamente a estas palabras, estas declaraciones a las que hacía ya hace mucho tiempo Kylian Mbappé, luego más recientemente Erling Haaland y tantos otros jugadores a lo largo y ancho del globo que ahora quieren ser e imitar el ejemplo de un Cristiano Ronaldo que sigue inspirando a millones y millones de personas en el mundo. Ya no es solo a los futbolistas que ahora quieren formar parte de la élite, sino prácticamente a cualquier persona normal y corriente. Es un auténtico ejemplo. Sabemos que un tipo que se cuida tanto, que está tanto en forma, que es tan profesional, lógicamente es un motivo o una persona a la que imitar, desde luego, y que haya sido y formado parte de la historia del Real Madrid, convirtiéndose no solo en el mejor jugador de la historia, sino además también en el mejor jugador del Real Madrid, pues yo creo que es algo que es impagable. Es decir, esta deuda siempre la tendrá el madridismo con un gran Cristiano Ronaldo. Y lógicamente una última hora del partido frente al Athletic de Bilbao es esta misma, y es que el Real Madrid, como comentan en Marca, prepara el partido ya de San Mamés con muchas dudas. Se ha vuelto a los entrenamientos, pero lógicamente el problema es todo lo que hay, pero todo lo que no hay también sobre el césped de Valdebebas. Así es que al fin y al cabo hay, por ejemplo, para empezar ya con el grupo de brasileños que no sabemos qué narices va a pasar. He comentado esta mañana que Vinicius ahora hay un cambio de planes y resulta que sí va a jugar el último partido de Brasil, que es mañana miércoles, y viajaría en la madrugada del miércoles al jueves y jugaría teóricamente frente al Athletic de Bilbao. O sea, absolutamente escandaloso. O sea, escandaloso. Vinicius y luego Casemiro, aunque no juegue, también tiene que viajar a esa hora, y Rodrigo exactamente igual, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, Benzema tiene riesgo grave de lesión seria. Si vuelve a pegarse un tirón en los isquiotibiales, tenemos a un jugador perdido para los próximos 2 meses y se está avisando con antelación. Luego, Mendy, también lesionado y confirmado, y no solo para el Bilbao, sino que podría ser también para el Paris Saint-Germain. ¿Me queréis decir con qué jugadores vamos a salir pasado mañana, a enfrentarnos al Athletic de Bilbao en toda una catedral de San Mamés? O sea, ¿vosotros creéis que afrontamos el partido en las mejores condiciones y garantías? De ninguna manera. Encima, eliminatoria, partido único, ¿vale? Y en San Mamés. O sea, yo personalmente es que prefiero ni pensarlo, pero va a ser un partido de infarto.
Y bueno, por cierto, que sepáis que siguiendo lógicamente con la dinámica del mercado, a pesar de que este ya haya sido cerrado en su ventana de invierno, lo cierto es que el Real Madrid ya prepara la ventana de verano y efectivamente Endrick, que hoy ha hablado para el diario Marca, ha reconocido que las negociaciones y las conversaciones están en ello. Como apenas acaba de republicar el diario Marca, como digo, el jugador efectivamente ha dicho que además le dedica, o bueno, le ha dedicado en cierto modo la palabra cariño al Real Madrid, mientras que ha ninguneado prácticamente sin inmutarse, sin pestañear al Fútbol Club Barcelona, diciendo es un equipo muy bueno también, pero poco más. Lo que sí ha dicho es que o ha comentado todo el rato, ha estado haciendo referencias al cariño que le tiene al Real Madrid, que además, si se quiere convertir en una gran estrella del fútbol, es gracias en parte a Cristiano Ronaldo, que esta es otra. La verdad es que Cristiano Ronaldo, tanto Haaland, tanto Mbappé como Endrick ahora han sido jugadores que han reconocido en algún momento su cariño a Cristiano, su admiración a Cristiano, y que además él es el motivo por el que han decidido formar parte del Real Madrid y lógicamente esto se lo debemos evidentemente a Cristiano. Y bueno, pues más allá de lo que el jugador haya declarado, como digo, parece que efectivamente las conversaciones por el jugador están ya en marcha, es decir, que el Real Madrid tiene un plan preparado para ficharle que muy probablemente no va a costar ni de lejos 100 millones de euros, muy probablemente será pues del estilo de Vinicius Junior, Rodrigo, 40 kilos o algo así, y ya lo único que nos queda es esperar. Luego, además, obviamente, y como la actualidad continuó con el tema del mercado de fichajes, también de salidas, no solo de entradas, dejadme que os diga que finalmente lo de Jovic, como habéis visto, se ha solucionado con el serbio quedándose en el Real Madrid. Y confirma esto precisamente, el hecho de que se quede y no se haya ido cedido a ningún equipo, las informaciones que os daba hace una semana y media en las que comentaba que Jovic no tenía pensado, o mejor dicho, Ancelotti no quería dejar salir a Luka Jovic. Y a pesar de que había interés del Arsenal, a pesar de que ayer, en el último momento, el nuevo Everton de Lampard quería a Luka Jovic, finalmente el Real Madrid, por petición expresa de Carlo Ancelotti, no dejó salir a Luka Jovic. ¿Por qué? Básicamente porque la situación ahora mismo en el Real Madrid, a nivel de bajas, a nivel de jugadores que no están bien, por ejemplo, Benzema, que tiene un riesgo de lesión grave muy grande, todos los brasileños que tienen que estar jugando con la selección en lugar de estar descansando y concentrados con el Real Madrid, Mariano que no termina de recuperarse, todo este tipo de cosas, de elementos, de circunstancias, han hecho precisamente que el Real Madrid tome una medida drástica que a lo mejor en otro año hubiera tomado de otro modo. Por ejemplo, el año pasado, cuando efectivamente Luka Jovic se fue al Eintracht de Frankfurt, precisamente porque no había, bueno, sí había también riesgo de quedarnos con un solo delantero, pero no era tan alto, ¿me entendéis? Entonces por eso se le dejó ir. Pero este año era difícil y de hecho Ancelotti ha cumplido su palabra y se ha quedado con el serbio precisamente para que no salga y bueno, pues pueda completar una segunda parte de la temporada un poco mejor. Y luego otra patochada, otra cagada que en mi opinión está haciendo el Fútbol Club Barcelona y está metiendo la pata hasta el fondo es precisamente con el tema de Dembélé. Laporta, en la misma conferencia de prensa en la que ha comentado esto de Haaland y las comisiones y tal igual, ha insinuado que Dembélé no va a volver a jugar en el Fútbol Club Barcelona y dice que es de difícil comprensión lo que está ocurriendo y que además cree que tiene un acuerdo con otro equipo. O sea, lo que está haciendo el Barcelona a ojos de una magistratura del trabajo es un bullying totalmente claro, absoluto de libro. Es decir, es un acoso al jugador que puede terminar dando con más de una denuncia y más de uno pagando multas, bien el club, bien el entrenador, bien el presidente o quien sea. El hecho de que no haya habido un acuerdo en la renovación del jugador no significa que a este se le pueda hacer lo que se le está haciendo, que es apartarle, marginarle, amenazarle, que firme, obligarle a que firme. El Barcelona está jugando en un terreno muy delicado en este sentido por intentar creerse más que la justicia. O sea, que nosotros, por ejemplo, y pensadlo bien, como digo, nuevo mensaje para los culés que escucháis este canal. ¿Vosotros por qué creéis que nosotros nos estamos comiendo a Gareth Bale? ¿Porque nos gusta? No. Si el Real Madrid lo hubiera valido, lo hubiera echado ya a tomar por saco, le hubiera dado una patada en el culo, pero no puedes. No puedes. Porque tienes que respetar una legislación. Y en este sentido el jugador tiene enganchado por los mismísimos al club. Entonces no entiendo cómo no se están dando cuenta de cómo la están cagando. Casi al mismo tiempo que estoy grabando este vídeo, está Laporta respondiendo a un tema muy delicado que es el de Haaland y las comisiones, sobre todo por el tema de las comisiones. Y le han preguntado, ¿pagaría usted comisiones como se ha hecho anteriormente por un jugador? Y ha dicho, yo a Laporta, lo que no haré
será pagar comisiones desproporcionadas ni disfrazar pagos, que es exactamente lo que ha estado haciendo la anterior administración, que es contra la que ahora Laporta va a pelear en los juzgados. Claro, a mí esto como madridista lo que me parece es que es una broma de mal gusto. Es decir, el Fútbol Club Barcelona no puede ni de coña pagar determinadas comisiones y por supuesto mucho menos disfrazarlas. Entonces, para mí el hecho de que Laporta haya dicho que si es un jugador que interesa al Barça van a ir a por él, pero lógicamente con la máxima transparencia, me parece muy bien para vender ilusión a sus aficionados, pero honestamente creo que se está equivocando a la hora de alimentar ilusiones muy difíciles. O sea, si el propio Real Madrid, que está en condiciones de fichar a Haaland y Mbappé, está intentando ser prudente, y tú ves a un Fútbol Club Barcelona que con todo lo que le falta a nivel financiero van desobrados porque han hecho un par de fichajes que son prácticamente dos jugadores absolutamente descatalogados, dices, pero esta gente es que no se da cuenta. O sea, no quiero ser muy respetuoso porque yo sé que sois muchos del Barcelona, que nos escucháis aquí a J Real Madrid, tal y cual, y quiero ser lo más respetuoso posible, ¿vale? Pero ¿entendéis un poco la situación? ¿Cómo se está vendiendo un unicornio que es imposible de cazar? O sea, no imposible, puede ocurrir, yo no digo que no, pero evidentemente no puedes ir en medios públicos, o sea, lo que no hace el Real Madrid, que está intentando rebajar la euforia con Haaland, llega al Barça y está todavía hablando de que sí se puede. Pero ¿os dais cuenta de lo que se está haciendo? De verdad, hacer un pequeño ejercicio de reflexión e intentad daros cuenta de lo que se os está vendiendo. Y bueno, ya sabéis que otra de las noticias, malditas noticias que salían ayer precisamente era la lesión de Mendy, que no solo le va a mantener apartado del Real Madrid frente al Athletic de Bilbao, sino que probablemente están especulando con que sea, de momento, duda contra el Paris Saint-Germain. No está para nada garantizado que el jugador vaya a regresar antes de comenzar la eliminatoria contra el equipo parisino. Así que lógicamente en este orden de cosas o en este estado de cosas, Ancelotti solo tiene un par de opciones más o menos razonables para jugar frente al Athletic de Bilbao. Y lógicamente estas pasan por o bien el canterano Miguel Gutiérrez o bien poner a Nacho en el lateral izquierdo, porque otro tipo de inventos desde luego podrían no dar con el resultado deseado. Luego, lógicamente, esto en cierto modo para mí también va a tener otra consecuencia, y es que el Real Madrid, si ya de por sí necesitaba que jugara Vinicius, porque el Real Madrid en ataque necesita Vinicius a día de hoy, lo cierto es que muy probablemente esto fuerce todavía más a que el jugador brasileño tenga que estar ya por narices y que, a pesar de que viaje de madrugada, Ancelotti le tenga que poner, porque encima, como os he comentado en el primer vídeo, tal y como os he dicho, resulta que Vinicius va a jugar el último partido de Brasil el miércoles y tendría que jugar de esta manera, casi de manera obligatoria y forzosa, el partido frente al Athletic de Bilbao el jueves, lo cual lógicamente le va a llevar a un estado de exhaustación brutal y lógicamente no nos beneficia nada. Así que de momento esta es la consecuencia, lógicamente, de hacer las cosas como el culo, y todo por culpa de las federaciones, tanto de la española como de la brasileña. Así que más consecuencias de este maravilloso parón de selecciones sudamericano. Y luego, lógicamente, de la otra noticia, del otro nombre propio que tenía que hablar Pedrerol una vez que había hablado de Mbappé, era obviamente de Erling Haaland. A lo largo del día, durante las diferentes retransmisiones que el Chiringuito llevó a cabo en sus diferentes canales de Twitch, YouTube, etcétera, etcétera, estuvieron comentando el tema de Haaland, y por fin en una de ellas, Pedrerol, que nos anunció a bombo y platillo que tenía información sobre Haaland, se sentó por fin con J. Jordi y otro de los colaboradores del Chiringuito y bueno, pues comentó efectivamente lo que mucha gente empezó a intuir. Y es que si había prioridad total por Mbappé, efectivamente el Real Madrid no estaría tan preocupado o no tendría entre sus prioridades a Erling Haaland. Y esto fue lo que confirmó Josep Pedrerol. Él dijo: de acuerdo a mis informaciones, el Real Madrid no está pensando ahora mismo o no considera una prioridad ahora mismo a Erling Haaland. Claro, para mucha gente fue un chasco, porque lo que estábamos esperando es que inmediatamente después de que estuviera hecho lo de Mbappé, el Real Madrid se iba a tirar a degüello a por Haaland. Bueno, dejadme que os diga algo personal, ¿vale? Y esto es una opinión personal. Yo creo que Pedrerol, obviamente, está fuera de toda duda que es una muy buena fuente de información. Pero obviamente que Tomás González Martín hace 15 días sacara un artículo intentando rebajar la atención o el interés del Real Madrid por Haaland, y que ahora sea Pedrerol el que también hace esto, a mí me suena a que aquí hay algún tipo de estrategia.
Es decir, que el Real Madrid trate de rebajar de cara al público a través de sus mejores y máximos portavoces no oficiales como Tomás González Martín y Pedrerol, la emoción o el hype con Haaland, a mí personalmente me suena a que quieren ir a por él, pero no quieren que se les vaya de madre. Eso es lo que yo creo. Y luego, lógicamente, después de un día que fue una auténtica locura, el del cierre de mercado, con la noticia bomba de Bill en la que, bueno, pues afirmaba que había un acuerdo entre Mbappé y el Real Madrid, lógicamente la otra voz autorizada que se esperaba escuchar a lo largo del día era la de Josep Pedrerol, que como sabéis es, como le digo yo, el portavoz no oficial de Florentino Pérez, porque lógicamente es una voz más que autorizada para hablar cada vez que se trata de Kylian Mbappé y el Real Madrid y Florentino Pérez. Bueno, pues Pedrerol dijo algo que en mi opinión no fue una negación de la afirmación de Bill. Es decir, Bill decía que había acuerdo total. En todo momento habló de acuerdo total entre Real Madrid y Mbappé. Y Josep Pedrerol no negó eso, sino que dijo, desde mis informaciones o por lo que a mí respecta o lo que a mí me han contado, es que no se ha firmado nada. Bueno, es que Bill tampoco ha dicho que se haya firmado nada. Bill en todo momento sostuvo que había un acuerdo, pero no habló si verbal o escrito entre Mbappé y el Real Madrid. Si fuera así, de todas formas, sería una perogrullada porque más o menos sabemos que el acuerdo está desde hace tiempo. Pero Pedrerol no vino a desmentir nada. Para mucha gente ha desmentido. No ha desmentido nada. No ha desmentido nada. Y de hecho dijo que efectivamente ya se anunciará mucho más tarde y Bill tampoco habló de que se fuera a decir después de la eliminatoria. Y Pedrerol dijo, no, esto no se va a decir después de la eliminatoria y tal y cual. No, si es que Bill no habló de eso. En ningún momento. Bill lo que dijo es que si Mbappé hablaba, pues que hablara, pero que el Real Madrid no tenía pensado decir nada hasta mayo, por lo menos. Pero no dio una fecha concreta. Y bueno, esta noticia aquí es otra de Twitter, ¿vale? Es otra de las típicas de Twitter que tanto nos gustan porque el otro día, hace un par de noches me parece que era, Piqué e Ibai Llanos se reunían para hablar un poco de todo y aparte de ese soberano zasca que le daba Ibai a mano abierta con el tema de las Champions y los tripletes y tal y cual, pues resulta que todavía a razón de los fichajes de Mbappé y Haaland, Piqué dice ponía la mano en el fuego porque Mbappé y Haaland no van a jugar juntos en el mismo equipo. Y claro, automáticamente las redes ardían recordándole el famoso se queda con Neymar, en el que lógicamente hicieron diferentes montajes en esa foto en la que aparecía él junto al brasileño, en la que finalmente sabemos cómo fue el desenlace, y es que Neymar terminó marchándose precisamente al Paris Saint-Germain. Bueno, el asunto es que si es tan adivino para esto de Mbappé y Haaland como lo fue en aquel día para Neymar, yo me alegro. O sea, el hecho de que a día de hoy Piqué diga que pone la mano en el fuego porque Mbappé y Haaland no van a jugar juntos, a mí personalmente me la trae al pairo porque está claro que este tío no tiene ni idea de lo que se cuece en los despachos. Y evidentemente, como eso, pues con lo de Messi, con lo de Neymar y con tantísimas otras cosas. Evidentemente se llevó un montón de zascas, podéis ver el hilo que fue maravilloso, la cantidad de respuestas que le dieron y además todas razonables para ser Twitter, bastante razonables para ser Twitter, como digo, pero es que tú no puedes ir prometiendo que no van a jugar juntos cuando todos sabemos que tienen 80% de probabilidades de terminar los dos en el Real Madrid. Pero bueno, cosas de Piqué y su manía de vender humo a la afición culé. Y aunque me imagino que ya estaréis al tanto de la noticia, si la situación no podía ser ya más catastrófica para el Paris Saint-Germain, esperaos porque todavía había espacio para una catástrofe más. Y era precisamente la eliminación del equipo de Pochettino, precisamente la Copa de Francia, de manera sorpresiva e inesperada, cuando habían estado ganando dicho trofeo en los últimos años, me parece que casi de manera automática, o sea, no habían tenido mayores problemas para hacerse con la Copa de Francia en los últimos años. Bueno, pues ayer se llevaron un zasca, un bofetón en toda la cara de esos que no se esperaban, y en la tanda de penaltis, en una agónica tanda de penaltis, el PSG finalmente, con un Mbappé que no estuvo de titular, pero sí estuvo Messi, además jugando con el 10, caía eliminado para sorpresa de todo el mundo en los octavos de final de la Copa de Francia. Es decir, que si las cosas iban mal y pensabais que no podían ir peor,
pues sí, todavía había espacio para un desastre más y esto en mi opinión redunda junto con la pésima gestión de Leonardo con los fichajes, el fracaso de no traer a Ndombélé, el fracaso de no traer a Dembélé, etcétera, etcétera, más la salida de Kylian Mbappé. Yo creo que esto va a terminar por dar al traste con la gestión no solo de Leonardo, sino incluso con la del propio Al-Khelaifi, que podría ver sus barbas peligrar teniendo en cuenta que Qatar está muy al tanto de todo lo que llega, de todas las informaciones, de todo lo que ocurre alrededor del Paris Saint-Germain. Así que esperaos porque seguro que aquí va a haber más noticias con respecto al futuro de ambos dos y del Paris Saint-Germain. E independientemente de lo que ocurra finalmente con Haaland, que yo estoy en que el Real Madrid o bien quiere rebajar un poco la tensión de cara al público para poder contratarle este verano, o bien puede ser cierto que quiera que el jugador noruego espere una temporada más en Dortmund precisamente para hacer una transición dulce con Benzema. Lo cierto es que, como bien comentan aquí, Florentino ya está armando el Real Madrid de la próxima temporada y yo diría de las próximas temporadas. Un Real Madrid en el que lógicamente las caras jóvenes van a tener muchísimo protagonismo. Daos cuenta de que Luka Modric con 36 años, Toni Kroos que parece que no va a renovar su contrato una vez que finalice en 2023, más un Casemiro que se aproxima a la treintena, va a tener lógicamente un buen puñado de caras nuevas en los 11 iniciales. Y lógicamente este nuevo proyecto va a versar en torno a los jugadores del estilo de Militao, del estilo de Ferland Mendy, del estilo de Camavinga, del estilo incluso de Dani Ceballos si cuentan con él, del estilo de Kylian Mbappé, del estilo de Vinicius, del estilo de Rodrigo. Es decir, el Real Madrid se prepara para una nueva era blanca, tal y como comentan aquí, precisamente para llevar a cabo una transición que es absolutamente necesaria hacia jugadores que rebajen la media de edad del equipo, que lógicamente ahora está disparada precisamente porque tenemos a tres de los más veteranos, pero también expertos y flamantes centrocampistas como Toni Kroos, Luka Modric y por supuesto Karim Benzema. Una vez que ellos digan basta, se acabó, a partir de ese momento entrará la nueva unidad del Real Madrid, la unidad rejuvenecida que lógicamente pasa por estos jugadores. Para mí creo que se está armando un gran proyecto, pero no solo para la próxima temporada, sino para las próximas temporadas o incluso diría para esta década. Luego la otra noticia del cierre de mercado que honestamente me repateó bastante fue precisamente la de Reinier. Resulta que hace 15 días sacan una noticia en la que comentan, dicen, rumorean que por fin el Borussia Dortmund se avina a razones y va a romper la cesión del jugador. El jugador va a volver al Real Madrid y lógicamente el Real Madrid le va a buscar un nuevo destino. Bueno, pues al final no ocurrió nada de eso. El Borussia Dortmund no rompió la cesión. El jugador se queda en Alemania para la segunda mitad de la temporada y lógicamente no tenemos indicios de que su situación lamentable en el Borussia Dortmund vaya a cambiar ni lo más mínimo. Es decir, se va a quedar otros 6 meses en Alemania regalando su juventud para no adquirir ni un gramo de experiencia. Claro, lógicamente, ¿cómo te tomas tú esto? Pues mal. Porque evidentemente Reinier tenía que estar ya aquí en Madrid y el Madrid le tenía que estar buscando otro destino donde realmente el jugador pueda florecer de una vez en Europa. Porque al fin y al cabo recordemos que es un jugador que ha venido de Brasil, que tiene que acostumbrarse al fútbol europeo si algún día el Real Madrid quiere hacer algo con él. Porque ahora mismo, claro, nadie ve a Reinier como un jugador posible, como una opción al centro del campo, como un jugador que puede tener opciones de triunfar en el Real Madrid, para nada. Para nada, ahora mismo la gente ve a Reinier pues como un mero jugador de intercambio que está ahí perdido en Alemania, él más solo que la una, que no hace hueco, no se hace hueco en el equipo y que lógicamente estás perdiendo los mejores años de su vida futbolística en un país donde no le están dando la oportunidad o en un equipo donde no le están dando la oportunidad. Así que pues bueno, fue un vuelco total que a mí personalmente me sorprendió muchísimo. Por cierto, una noticia curiosa y es que ayer Rummenigge volvía a dejar claro, y esto es algo que ya había hecho anteriormente, que no le gusta nada. De hecho, sigue rabiando por ver a David Alaba en el Real Madrid. Bueno, pues comentaba Rummenigge, yo creo que un poco, pues porque ya no le queda otra más que rabiar, que creo que puedes dejar el club, cito textualmente, creo que puedes dejar el club gratis sin causar un drama. David juega bien en el Real Madrid, también se destacó en el Bayern de Múnich. Para nosotros estaba claro que el Bayern perdería a un buen jugador con él, así son las cosas desafortunadamente. Es decir, todavía de lo que se deduce, de lo que se denota de estas palabras de Rummenigge es el sinsabor que David Alaba ha dejado en Alemania. La verdad es que yo personalmente no comprendo cómo un club como el Bayern pudo dejar escapar a un jugador simplemente por un tema de renovación. Es cierto que al jugador le tiraba mucho venir al Real Madrid, un poco para completar su sueño, porque para muchos jugadores en Europa venir al Real Madrid es un sueño cumplido,
pero en cierto modo el Bayern de Múnich yo creo que si se hubiera esforzado un poco quizá le hubieran retenido, pero estas cosas de decir no, el club está por encima de todo, al final les hace perder jugadores que realmente luego, como veis, David Alaba lo está haciendo muy bien en el Real Madrid para ser su primera temporada de adaptación y lógicamente esto en el Bayern de Múnich no gusta, pero no gusta en el sentido de que claro, al final ellos quieren retener todo el talento, pero a precio pues eso, a precio de ganga, y eso hay que pagarlo también, el Real Madrid lo paga y encima ya no es solo el salario que te llevas, sino también el hecho de formar parte del mejor club de la historia, que eso también va en el sueldo, ¿me entendéis? Bueno, no va en el sueldo, de hecho es casi aparte. Entonces, en este sentido, yo creo que Rummenigge no termina de comprenderlo y bueno, pues ahora lo siento mucho, pero el Real Madrid está disfrutando con Alaba y bueno, pues es lo que hay. ¿Sabéis que ayer, precisamente durante el directo de Twitch, por cierto, si no me seguís allí, tenéis que estar ya, por supuesto, buscando J Real Madrid en Twitch para seguirme. Estoy haciendo directos prácticamente todos los días. Ayer nos pegamos como 4 horas entre YouTube y Twitch. Bueno, pues el asunto es que os comentaba una hipótesis, ¿vale? Una hipótesis que no es una noticia, es una hipótesis, una opinión que se me vino a la cabeza cuando empezamos a conocer que Erling Haaland había estado en Mónaco, que Juni Calafat había estado en Mónaco, que Mbappé había estado en Mónaco y que precisamente Tchouaméni, que es del Mónaco, estaba allí también. Sabéis que se dispararon las noticias acerca de que Juni Calafat había ido a cerrar a Tchouaméni, ¿vale? Pero la falta de noticias al respecto de lo que había ocurrido con este jugador en el día de ayer me llevó a pensar que a ver si el Real Madrid no había estado en Mónaco para otras cosas. Porque justo coincidiendo con la noticia de Kylian Mbappé, que el Madrid, Juni Calafat, que Haaland, que Mbappé, que Tchouaméni estuvieran todos en Mónaco, me resultó tan extraño que empecé a pensar que lo de Tchouaméni pudiera haber sido una operación de falsa bandera. Es decir, decimos al público, filtramos a la prensa que el Real Madrid se va a por Tchouaméni, mientras de manera lateral y debajo de la mesa estamos negociando por, quién sabe, cerrando lo de Mbappé, cerrando lo de Haaland, porque claro, evidentemente al Paris Saint-Germain le hubiera sentado como un tiro que el Real Madrid estuviera cerrando lo de Mbappé. Pero lógicamente tenían que desviar la atención. Y qué mejor manera de hacerlo que hacerlo con Tchouaméni. Así que bueno, veremos a ver, solo el tiempo dirá si efectivamente estuvimos allí para fichar a Tchouaméni o no, pero de momento, de repente, todo, si os dais cuenta, se ha paralizado. No hay noticias de Tchouaméni, no hay noticias de qué ha pasado. ¿No os parece curioso? No lo sé, yo no lo veo claro. Y luego, como ya visteis ayer en el cierre de mercado, pues lo de Tolisso se quedó un poco en el aire, pero es cierto que dicen que el Real Madrid va a seguir trabajando en el fichaje del jugador si es que efectivamente termina de interesar a Carlo Ancelotti. Y como he comentado antes, el Real Madrid está ahora mismo en una dinámica en la que tiene que rejuvenecer forzosamente el centro del campo, es decir, no se puede permitir ahora mismo pensar que Modric o Kroos van a durar toda la vida, sino que tiene que ir pensando ya en traer recambios, porque sí es cierto que ya tiene gente para el centro del campo, pero esta gente a su vez tiene que tener recambios también y el Real Madrid no se puede permitir el lujo de andar pensando en cosas que no son. Así que los Tolisso, Wirtz, Tchouaméni, etcétera, etcétera, tienen que seguir en la lista de interesados o interesantes en el Real Madrid, precisamente porque no sabemos qué va a ocurrir con el centro del campo. Y evidentemente ahora mismo el centro del campo es una zona muy sensible en el Real Madrid, porque de ahí parte toda la base del buen juego y de los buenos resultados que estamos cosechando. Lo que pasa es que ¿cómo sustituyes tú de la noche a la mañana a un Luka Modric, a un Toni Kroos? Cuando realmente estos jugadores que están sonando no se parecen. Por ejemplo, en el caso de Luka Modric, para mí el único que guarda un cierto parecido a nivel futbolístico es Lovro Mayer, ¿me entendéis? Y sin embargo parece que ahora como que ya no suena tanto para el equipo. Así que bueno, pues en este sentido veremos a ver qué ocurre. Yo personalmente creo que el Real Madrid va a fichar a alguno de estos y sigue abierta esta vía, pero lógicamente va a haber ya que esperar al verano. No, hoy nuestra primera noticia no va ni de Mbappé ni de Haaland, es aún peor, y es que hay cambio de planes en Brasil y se confirma la puñalada que nos han dado. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, si ayer os decía que Vinicius no iba a jugar el último encuentro de Brasil, o que por lo menos lo iba a empezar desde el banquillo, con lo cual, en cierto modo, aunque luego volvieran más tarde, tampoco iba a ser gran problema, bueno, pues parece, comenta Mario Cortegana, que ha habido cambio de planes. Ha habido cambio de planes y este cambio de planes implica que Vinicius jugará el miércoles y lógicamente si el Real Madrid le necesita el jueves. ¿A vosotros esto cómo os suena? ¿A vosotros esto cómo os parece? Es decir, justo
cuando van anunciando a bombo y platillo, no Tite ha dicho a Ancelotti que Vinicius y Casemiro van a empezar desde el banquillo, que tranquilo, que aunque al final no vuelvan el miércoles por la tarde, volverán de madrugada, hechos polvo y tal y cual, pero por lo menos irán sin jugar. Bueno, pues al final Vinicius va a jugar. O sea, si esto no es reírse en la cara del Real Madrid, que venga Dios y lo vea. O sea, a mí no me quepa la menor duda que Vinicius esté ahí jugando con Brasil el miércoles, teniendo que jugar con el Real Madrid el jueves, me parece denigrante, sinceramente. O sea, si alguien no pone remedio a esto, al final nos vamos a terminar cargando a los jugadores y esperaos que la eliminatoria frente al Athletic de Bilbao, a ver cómo sale. A ver cómo sale, porque yo personalmente no las tengo todas conmigo, ¿eh? Es un partido en el que vamos a tener muchísimas bajas y los que no son baja estarán reventados. Y luego ayer en OK Diario sacaban un artículo que en mi opinión merece la pena ser contado porque efectivamente Vinicius, como hablan bien y con mucho criterio, aspira a un sueldo galáctico y es que además se merece ese sueldo galáctico. Francisco Rabadán afirma que el representante del jugador le está pidiendo cerca de 12 millones al Real Madrid, pero finalmente el club le situará en el segundo escalón de la plantilla, lo que significa que probablemente el jugador termine cobrando del orden de 10, 8,9, 9 millones, algo parecido. A mí personalmente me parece que es una cifra prudente teniendo en cuenta que, número uno, el jugador ha roto este año y se los merece, y número dos, muy probablemente todavía le queda mucha carrera en el Real Madrid como para que le vuelvan a subir el sueldo y ya le pongan un sueldo del estilo de 15 kilos, 16, 14 o incluso 20, si el jugador al final, pues yo que sé, está peleando por balones de oro y es el líder indiscutible del equipo y todo este tipo de cosas. Así que a mí me parece que es una cifra asumible, me parece que es una cifra justa, creo que es un salario que el jugador se merece para pasar ya de esos 6 millones que gana anualmente ya a un salario lógicamente un poco más acorde a los números que está haciendo, acorde a la relevancia que está ganando y bueno, pues ojalá que le vaya así de bien, que siga así de bien y que podamos ver lógicamente a un Vinicius Junior que en mi opinión no solo triunfe en el Real Madrid, sino que a nivel personal pues consiga todos los récords del mundo y tenga el salario más alto de la plantilla, porque eso significará que lo está haciendo todo muy bien y que lógicamente está dejando pues y devengando el Real Madrid todo lo que se le ha dado. Luego, además, otro capítulo que se queda abierto del mercado de fichajes es precisamente lo que traen hoy en el tema de Wirtz. Sabéis que Wirtz, el futbolista del Bayer Leverkusen, ha estado muy vinculado ya desde hace bastante al Real Madrid y parece que en el equipo blanco se resisten a cerrar el episodio después de que se haya cerrado la ventana de fichajes y al parecer Ancelotti habría pedido incluso más informes sobre el jugador. Bueno, ya sabéis que esto va un poco en la línea o en la misma línea o sigue u obedece a la misma política que se ha seguido con otros jugadores, como por ejemplo la noticia que saltaba ayer de Tolisso, en la que el Real Madrid pues quiere rejuvenecer completamente el centro del campo y Wirtz, Tolisso, Tchouaméni y muchos otros jugadores estarían precisamente en el radar del Real Madrid porque somos muy conscientes de que el centro del campo se nos va a quedar en breve pues como un solar en cuanto Modric y Kroos den un paso a un lado y decidan retirarse. Lógicamente el Real Madrid tiene que tener preparados ya jugadores que estén en el tope de su rendimiento precisamente para convertirse en los legítimos herederos de los dos grandes jugadores, jugadores de época como Kroos y Luka Modric, que lógicamente van a marcar toda una etapa en el Real Madrid. No vale que de repente se retiren y el Real Madrid pues no haya hecho los deberes y tenga que tirar básicamente de quien haga falta sin estar preparado, porque ahora mismo el Real Madrid tiene una exigencia en el centro del campo que cualquier madridista que no vea que el jugador que está en esa posición, en esa demarcación, no cumple o no está a la altura de Luka Modric, yo creo que eso nos va a traer muchos problemas porque estamos acostumbrados a auténtico caviar. Así que todo lo que sea menos que eso lo vamos a pasar mal y el Real Madrid tiene que ir trayendo a los mejores. Y luego, lógicamente, la otra notición del día, diría yo, es que Zidane, efectivamente, tal y como habíamos venido informando en diciembre, al parecer tenía ya el acuerdo con el Paris Saint-Germain para hacerse cargo del banquillo del equipo parisino a partir de enero. Pues bien, la eliminatoria, o mejor dicho, el corrupto error de la UEFA en el sorteo de la eliminatoria de Champions ha hecho finalmente o ha dado al traste con los planes que tenía Zidane de efectivamente coger al Paris Saint-Germain o coger las riendas, tomar las riendas del banquillo del Paris Saint-Germain en enero. Y precisamente eso fue lo que hizo que Zidane, según esta información, paralizara cualquier tipo de negociación con el Paris Saint-Germain precisamente por respeto al Real Madrid. Yo personalmente, bueno, pues estoy encantado con esto en el sentido de que me parece un gesto que le engrandece todavía más.
como madridista el hecho de que no quisiera enfrentarse a nosotros ya de una manera tan reciente con todo lo que hemos pasado juntos, lógicamente, y bueno, pues me pareció un gesto de galantería propio de Zidane, ¿vale? Y por eso se lo reconozco y además personalmente se lo agradezco. Lógicamente esto no cambia nada. Después de la catástrofe de la eliminación del Paris Saint-Germain en la Copa de Francia, en mi opinión, está todavía más cerca. ¿Vale? Está todavía más cerca que Zidane llegue al banquillo del Paris Saint-Germain, muy probablemente después de la eliminatoria contra el Real Madrid, si además no se clasifican, pero desde luego esto no va a cambiar nada y Zidane muy probablemente será entrenador del Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada.